Isa, el Estado de Israel se podría decir que ya está consolidado, y también el Estado palestino. No, como dijimos, la coyuntura favorece a una presencia europea o europeizante, occidental, digamos, en el mundo islámico, y esa presencia es Israel. Entonces se va consolidando el Estado israelita en medida que es funcional a los intereses de Europa y Estados Unidos, mientras que el Estado palestino es un estorbo para Europa y Estados Unidos. ¿Todavía no es reconocido por la ONU? ¿Qué pasa? La ONU no los reconoce a los palestinos porque también los palestinos tuvieron un problema, ¿no? Cuando ellos quisieron establecer su Estado, que incluso se llegó a emitir un billete palestino en 1947-48, ellos se resistieron bastante bien a Israel solos, los palestinos. El problema fue confiar en los otros países árabes manejados por masones, por regímenes secularistas, ¿no es cierto? Esos otros países como Egipto, Jordania, Líbano, les dijeron a los palestinos: entréguenos sus armas, que nuestros ejércitos van a expulsar a los israelitas. No pasó eso. Y al final fueron perdiendo territorio. Más bien, ¿sí? Al revés. Y el Estado de Israel creció a costa de las tierras de los palestinos, y de las tierras de los egipcios, y de las tierras de los jordanos, libaneses, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día tenemos un Israel que es muy importante para la estrategia de Estados Unidos y de otros países. ¿Es un Estado poderoso? Sí, tiene el ejército más poderoso del Medio Oriente y es el único Estado con armamento nuclear en el Medio Oriente. El único que tiene armamento nuclear. Pero armamento nuclear es prohibido, ¿no? Sí, estamos supuestamente en una política de no proliferación, pero Israel hace uso sanitario de las políticas de la ONU. ¿Sí? Es el Estado que más resoluciones de la ONU ha violado en la historia. No le interesa. ¿Por qué? Porque siempre tiene el veto de Estados Unidos a su favor. Prácticamente es un Estado que está sobre el sistema internacional, está por encima de la ley. ¿Sí? Y eso lo estamos viendo ahora. Lo que está haciendo Israel ahora es ilegal. Más allá de ser algo inmoral, ¿no es cierto? Es algo ilegal en el derecho internacional. Bombardear a otro país, bombardear y matar civiles. ¿Por qué está bombardeando actualmente? Actualmente, ¿qué pasa? Los palestinos se dividen en dos grupos. Un grupo que son liderados por la OLP, dicen, bueno, de lo perdido, saca lo que pueda. Entonces negocian con Israel, ¿no es cierto? Y se quedan con un 10 o 12% del territorio palestino y le dan legitimidad al Estado de Israel. Ceden lo que no era de ellos. Ceden, ¿no es cierto? Israel negocia con la OLP y lo reconoce como autoridad nacional palestina. Pero ¿qué pasa? La OLP tiene problemas de corrupción, serios problemas de corrupción y problemas de legitimidad. Entonces, entre los palestinos se dan elecciones y las elecciones las pierde la OLP y gana este partido islámico, Hamas, que moralmente tiene mucho más peso que la OLP. Hamas es una sigla en árabe que significa Movimiento de Resistencia Islámica contra el invasor israelí. Hamas dice, los israelitas no tienen que irse, pero tienen que volver a las tierras que han comprado solamente. Las que han ocupado por la fuerza las tienen que devolver, que es la mayor parte ha sido ocupado por la fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Israel se da cuenta que Hamas es el partido más fuerte en la sociedad palestina y decide pactar con el más débil. Con la OLP. Cuando uno quiere debilitar a un pueblo, al débil, al más inútil, le da fuerza, ¿no es cierto? Y al fuerte le resta fuerza. ¿Para qué? Para que siempre estén peleándose, para que estén empatados. Un empate, como dicen mexicanos, ¿no? Un empate fatal. Eso es lo que hace Israel. Le quita legitimidad a Hamas, lo hace anotar como grupo terrorista, siendo que es un partido político. ¿No son terroristas? ¿Sabe qué pasa? En el Medio Oriente, hablando de árabes e israelíes ahorita, todos son terroristas. Porque el terrorismo es una estrategia de guerra en los conflictos del Medio Oriente. Y Estados Unidos también practica el terrorismo. Cuando Condoleezza Rice dice, si los pakistaníes no ceden a nuestras demandas,
los vamos a bombardear hasta que quedan en la edad de piedra. ¿No es eso meter miedo? ¿No es aterrorizar eso? Eso dijo Condoleezza Rice. Claro, los vamos a bombardear hasta que vuelvan a la edad de piedra. ¿Me entiende? Entonces, el uso del terror es el único concepto seguro de terrorismo. El uso del terror con fines políticos es una estrategia muy frecuente en el Medio Oriente. La iniciaron los israelíes cuando migraron. Haganah y Stern fueron los primeros grupos terroristas del siglo XX en el Medio Oriente. Y bueno, los palestinos dijeron, si a ellos les sirvió, a nosotros también nos va a tocar. Pero la religión musulmana prohíbe matar a civiles. El profeta Muhammad prohibió terminantemente que se agreda durante una guerra a las personas que no participan activamente del combate. Actualmente Hamas se está enfrentando también, está bombardeando. Hamas actualmente tiene que lidiar con la OLP por un lado y con Israel por otro lado. ¿Qué es lo que pasó? En territorio de la OLP aparecen estos 3 chicos colonos paramilitares muertos en un basurero. Y el Estado de Israel le atribuye la muerte de estos 3 chicos, el secuestro y la muerte de estos 3 chicos, se lo atribuye a Hamas. Aunque nadie tomó la autoría de eso. Algunos dicen que incluso murieron en un accidente de tránsito. El punto es que Israel los acusa a los palestinos. ¿Y qué pasa? Los paramilitares en Palestina, que son los colonos judíos, estos colonos agarran a un chico de 16 años que tiene familia aquí en Bolivia, la familia Buchder. Tiene familia aquí en Bolivia. Lo agarran al chico, lo linchan, ¿sí? Y antes de matarlo le echan combustible en la boca y lo queman vivo. ¿Por qué? Como represalia por la supuesta autoría, digamos, de la muerte de los 3 colonos judíos. Fíjese que es una guerra de odio, ¿no es cierto? Ante ese asesinato horrendo que se comete en público y ante la pasividad de las autoridades israelíes que no castigan a su gente cuando cometen esos excesos, Hamas decide reanudar el lanzamiento de sus matasuegras o sus cohetes que no han matado a nadie. Pero han agredido. Sí, es que le llega a caer a alguien, yo creo que lo matan, sí. Pero prácticamente tienen explosivos convencionales y son muy pequeños. Lo que hacen es quebrar vidrios y los disparan fuera de horarios de trabajo. No tiene el poder que tiene Israel. Exactamente, y los hacen en los talleres mecánicos